todos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de Pierina Costa, Angie Chica, Ángel Salinas, Gregorio Saltos, Cristian Sánchez y José Zambrano. Somos estudiantes de segundo semestre de Educación Básica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. Hoy nos encontramos junto al doctor Gonzalo Díaz, actualmente docente en la universidad antes mencionada, con el objetivo de conocer sobre su historia académica. ¿Podría comentarnos qué lo motivó a ser docente y cuál ha sido su trayectoria en esta carrera? Algo que yo siempre he tenido claro es que el ser humano, en lo que tiene que ver con preparación profesional, lo hace es para poder servir a los demás. Esto es dar un mejor servicio, y entre mejor preparado esté, mejor va a ser el servicio que va a proporcionar a los demás. Esa es mi primera motivación que me impulsa a prepararme profesionalmente. Luego, ¿por qué escogí Ciencias de la Educación? Porque me parece que a través de el exponerme frente a un conglomerado social, que en este caso serían los estudiantes, yo puedo transmitir aquellos conocimientos que muy modestamente los he recibido también en el salón de clases, y aquellos que los he ido obteniendo a raíz de la preparación continua que he venido realizando. Ahora, mi trayectoria, empecé como profesor de colegio, luego también incursioné en una escuela. Luego, pues obviamente en la universidad, en donde he realizado la mayor parte de mi vida profesional, primero como profesor, luego como coordinador de la sección práctica docente, luego como coordinador de la unidad de investigación, como decano, que estuve 10 años, y en este año, pues que una vez que estuve fuera del país, retorné nuevamente al país, una vez que concluí mis estudios de doctorado, PhD, pues me reintegré a la universidad y sigo trabajando como profesor. Luego, muy brevemente, también me ausenté un pequeño periodo de tiempo para realizar, en cambio, un postdoc. El postdoc no son otra cosa que estudios que se realiza uno después de ser PhD. Y igual, una vez que obtuve la certificación de postdoctorado, pues igual me volví a integrar en la universidad. Y ahora estoy en estas, pues, dando lo mejor que puedo y conversando con ustedes en este momento. ¿Usted considera que ha mantenido algún fracaso en el trayecto de su vida y cómo ha podido superarlo? Bueno, la vida está hecha de triunfos y fracasos. Las historias en donde nos narran que alguien simple y llanamente ha pasado una vida llena de triunfos, eso es una mentira, eso es una verdades a medias. La vida es un proceso. Así como tú tienes momentos de alegría, hay momentos también de tristeza. Así como hay momentos en que tú, gracias a tus triunfos, has alcanzado elevarte a las cimas más altas, así mismo en el momento del fracaso tú ves que te hundes en los sótanos más profundos y angustiantes. De tal manera que el fracaso forma parte de la existencia humana. Pero yo el fracaso no lo veo como algo negativo. No. El fracaso se identifica con la palabra crisis. Yo lo identifico con la palabra crisis. Y la palabra crisis de alguna manera tiene una acepción positiva. Crisis no es otra cosa que replantearse aquello que no está funcionando, a fin de capitalizar las enseñanzas y poder avanzar en pos, obviamente, de la superación de ese inconveniente, ese impasse que tú has tenido. Eso es, y entonces tú vas avanzando. Y eso no solamente se aplica en el ámbito de las personas, en el ámbito de la ciencia, en el campo de la investigación científica, es muy común. Simplemente para ponerte dos ejemplos, el hecho de la invención del bombillo, de los focos que le llamamos nosotros. Los fracasos que tuvo este señor para poder hacer funcionar en definitiva uno, pues fueron miles y miles de veces que fracasó. En el campo, por ejemplo, ahora que estamos tan de moda con el COVID-19, la vacuna para llegar a este momento en que ya están probando una serie de ensayos que fueron un fracaso, pero ahora ya obviamente con
la incursión por un camino no resultó luego por otro camino, en este momento pues ya podemos tener vacunas que están en la tercera fase, que es de probar ya en muestras mucho más amplias. De tal manera que los fracasos yo no los he considerado siempre como un momento de superación, y si vienen más fracasos en mi vida, pues los sabré afrontar con mucha entereza y con el deseo de sacar algún tipo de enseñanza de ellos. ¿En qué año fue decano de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen? ¿Y cuál fue su reacción ante la obtención de este importante cargo? Yo fui, me eligieron decano en el año 2004. Recordemos que nuestra extensión nació en el año de 1988. Nació como un centro de estudios a distancia y el director era el licenciado Guido Vázquez González. Después de aproximadamente 4 o 5 años, se transformó en extensión universitaria. Y allí, pues, ya el licenciado Guido Vázquez pasó a ser el decano de la extensión. Él estuvo también como decano 10 años y como director, como te digo, desde el nacimiento de nuestra extensión, estuvo 5 años. El licenciado Guido Vázquez estuvo 15 años al frente. Luego, pues, como el licenciado Guido Vázquez ya no iba a continuar, pues, entonces él dijo, ahora le toca tomar la posta a otra persona. Y participé porque no es como ahora que el decano es elegido por el rector. El rector dice, pues, de los profesores que hay ahí, por favor, alguien del cual él goza confianza, dice, pues, usted ayúdeme como decano allí en la extensión o en la facultad. Así es como se lo hace ahora. Antes no. Antes era por votación universal, directa y secreta. Votaban todos los profesores, votaban una representación estudiantil y también representantes de los empleados y trabajadores. Y como se trataba de una lid electoral, pues fue impulsada mi candidatura por un grupo de profesores y profesoras y de empleados, y frente a dos candidatos que hubo, o sea, mi candidatura y el de otro, pues yo salí triunfador. Ahora, te soy sincero, para mí el ocupar el puesto de decano fue una oportunidad de servir a la extensión universitaria desde otro sitial. Obviamente el ser decano en ese entonces, que se lo ganaba a través de unas votaciones directas, pues se constituía en la persona que iba a representar el decano, que iba a ostentar una autoridad. Y eso me comprometía a mí en demasía, y también me invitaba a robustecer mi espíritu de servicio. Yo pienso que toda autoridad que a uno le sobreviene es una autoridad para servir. Y el primer servidor en una institución, en este caso, debe ser el decano. No es aquel que va allí a ser objeto de rendición de cultos o de halagos o de lisonja. No. El decano está para servir, es el primer servidor de la institución, y sobre el cual cae mayormente la responsabilidad de dirigir los destinos de la institución. De tal manera que por ese lado, para mí, lo recibí como un servicio que debo dar a mi comunidad, en este caso la comunidad universitaria, y a través de ello a la comunidad del Carmen. ¿Cuál fue su mejor experiencia siendo decano? Bueno, tuve muchas buenas experiencias, le diré. Muy buenas experiencias. Les digo que en primer lugar, el haber sido, me eligieron decano cuando yo apenas tenía unos 34, 35 años, era bastante joven para ocupar esa dignidad al interior de los decanos de la universidad. Era uno de los más jóvenes, y eso me llenaba de gran satisfacción, porque de alguna manera el hecho de que hayan depositado la confianza en ti, un grupo de profesores, empleados y representantes estudiantiles, yo creo que eso me comprometía aún más a ser muy cuidadoso en realizar bien las cosas. Luego hay grandes satisfacciones, por ejemplo, el ver cómo nuestros profesores se seguían preparando para dar un mejor servicio, y que de alguna manera la universidad también les daba su pequeña ayuda. El hecho de que íbamos creciendo en infraestructura física, íbamos creciendo en equipamiento,
por ejemplo, de no tener computadoras, que teníamos 8 computadoras un poco viejitas cuando yo entré, y ya no tenían las características como para trabajar eficientemente, pasamos a tener 70 computadoras, como 3 laboratorios de cómputo en la extensión. Y eso lo hicimos a través de gestiones y con la colaboración tanto de la universidad como de la empresa privada. De manera que eso también me llenó de mucha satisfacción. Cuando logramos que todas las aulas tuvieran proyectores de multimedia y computador, ese fue otro momento también de mucha satisfacción que tuvimos. El hecho de aperturar nuevas carreras. Nosotros tuvimos como 7 u 8 carreras en extensión en ese entonces. Y también teníamos un convenio con una universidad, la UNESUR, esta universidad para proporcionar estudios de posgrado a nivel de maestría. Nosotros dábamos nuestros salones de clase, nuestra infraestructura tecnológica, y ellos a su vez pues ponían los docentes, y también nosotros teníamos la oportunidad de becar a un número determinado de profesores para que realicen allí sus estudios de manera gratuita. Eso también fue un logro importante en nuestra extensión universitaria, el ir ampliando, y sobre todo la mayor satisfacción, le digo, que la autoridad y como docente uno recibe es cuando los estudiantes, es una de las mayores satisfacciones, cuando los estudiantes han terminado sus estudios universitarios. Esa experiencia es muy bella, yo creo que es la más bella de todas, el tener que asistir a su acto de incorporación y luego tomar el birrete y decirle, pues, te declaro licenciado en ciencia de educación, o te declaro ingeniero agropecuario, o te declaro ingeniero comercial, o te declaro contador público, etcétera, etcétera, o licenciada en enfermería, que también teníamos enfermería. Eso es un momento inefable, porque es una satisfacción de ver cómo todo el trabajo, los sinsabores, los esfuerzos, las horas de cansancio, las horas de alegría que también pasas cuando ejerces tu trabajo. Entonces todo eso se ve concretado en un momento especial, en que ves que tus esfuerzos no han sido por gusto, y que esa satisfacción que tú estás sintiendo también la siente aquel que en ese momento se está graduando, aquel o aquella. Ese es uno de los momentos más hermosos, más bellos que siempre viví cuando era decano. Ya el momento en que procedía a declarar profesional a los que en ese momento pues se incorporaban como tales. ¿Qué beneficios cree que obtuvo usted al ser decano de la extensión? Vea, los beneficios que uno recibe en este caso son más de tipo emocionales. Y va en consecuencia con lo que le decía en una pregunta anterior. Podríamos decir que la satisfacción de que has podido dar un servicio a los demás. Yo considero que esa es una de las mayores satisfacciones que uno puede sentir siendo autoridad, estando al frente de una institución de estudios superiores. ¿Podría comentarnos cuáles eran las principales demandas o necesidades de la universidad en ese entonces y qué gestiones realizó para solucionarlas? Bueno, estamos hablando nosotros del año 2004. Trabajábamos la planta principal y aperturamos nuevas carreras, porque lo que existían eran tres carreras creo que había, y empezamos a aperturar más carreras. Aperturamos, por ejemplo, ciencia de educación, aperturamos en nuevas especializaciones, también periodismo, igualmente se aperturó derecho, se aperturó hotelería y turismo, se aperturó también idiomas, enfermería, que también ya estaba funcionando, un sinnúmero de carreras. Fue necesario porque le digo que cuando yo ingresé a decano en el 2004, el año anterior a mi designación como decano, había 700 estudiantes en la universidad, pero en ese año se graduaron o egresaron aproximadamente unos 300. Entonces la universidad quedó como unos 350, 360 estudiantes. Y como aperturamos más carreras, nos llenamos con estudiantes, alrededor de 1000 estudiantes. Y la planta física ya era insuficiente. En ese entonces yo lo que le dije al ingeniero Víctor Román
que era coordinador de ciencia agropecuaria, pues vamos a tener que mandar a los estudiantes de agropecuaria a la granja, ¿no? Porque ellos tenían dificultades también, tener que trasladarse a la granja para hacer práctica y regresar acá nuevamente, se perdía tiempo. Digo. Los agropecuarios deben estar en la finca, en la granja, en contacto con lo que realmente representa para ellos un espacio para el aprendizaje. No teníamos aulas allá, le digo. Recientemente habíamos renovado el comodato con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para que esas 35 hectáreas que tenemos allá siguieran en posesión de la universidad. Y como ustedes saben que siempre la extensión universitaria ha funcionado con un presupuesto exiguo, es decir, muy cortito. Empezamos a gestionar, formamos comisiones para charlar con el Consejo Provincial, aprovechando la coyuntura de un consejero provincial que teníamos acá del Carmen, que era el ingeniero Pedro Pablo Sorza, ¿no? También con los dirigentes estudiantiles, charlamos y logramos justamente que el Consejo Provincial nos construya ese bloque principal de aulas que están en la granja. Y luego ese bloque no nos era suficiente y hicimos unos convenios con el municipio para que el municipio nos ponga el material y nosotros poníamos la mano de obra. Y así se fue avanzando. Eso es. Y luego, pues, también empezamos la construcción de la segunda planta del edificio principal de acá que queda en la 3 de julio, y Carlos Saray, donde ustedes estudian, porque no estaba terminada todavía la segunda planta. Y empezamos también a hacer esa planta y luego a hacer construcciones. Esas construcciones anexas que ustedes ven a la planta principal, también se las empezaron a hacer. Necesitamos un espacio para poner un laboratorio de inglés que recientemente lo habíamos comprado, porque teníamos la carrera de inglés, pero no teníamos laboratorio de inglés. Hicimos asimismo una gestión y logramos comprar un laboratorio de inglés que creo que nos costó en ese entonces alrededor de $70,000, creo que fue. O sea, no me acuerdo muy bien cuánto fue, pero era un laboratorio de punta, de última generación, y ahora todavía sigue funcionando allí, pero supongo que ahora ya hay laboratorios mucho más avanzados, pero en ese entonces era lo último. Luego seguimos avanzando con el equipamiento de la extensión, como les decía anteriormente, computadoras para todos los cursos, internet para todos los cursos, los proyectores de multimedia, techado en las canchas, graderíos. Luego compramos esos terrenos que están al lado de la extensión, porque como ustedes estamos creciendo y ya no hay espacio, entonces necesitaba más espacio físico. Y compramos los terrenos donde actualmente está construida una cancha, gracias a la gestión del compañero Alcíbar. Y esos terrenos pues son hasta el fondo, es una gran cantidad, los terrenos, fabuloso eso. Y algo también muy importante, les diré que se logró en la extensión universitaria, entre otras cosas, porque ya no me acuerdo, en el 2014 fue mi último año de decanato. Algo que también se fomentó mucho en mi decanato fue la actividad cultural y artística. Nosotros teníamos un grupo de teatro, teníamos un grupo de danza tradicional, folclórica, teníamos un grupo de coreografía, teníamos zanqueros, teníamos un grupo de teatro que se llamaba El Bejuco, teníamos un grupo de música, de canto, se enseñaba guitarra y también se enseñaba a cantar, y eso justamente lo teníamos aglutinado al interior de un departamento, sino llamábamos la Coordinación de Cultura, y teníamos todos esos grupos que eran muy representativos aquí en el Carmen. Asimismo teníamos un departamento de bienestar universitario, y ahí teníamos el psicólogo, teníamos el médico, teníamos la trabajadora social, que era la encargada de visitar a los estudiantes cuando tenían problemas, etcétera, etcétera. Eso se fomentó bastante, porque realmente considerábamos en primer lugar que una universidad en la cual no se fomenta la cultura, el arte, es como que algo le falta. La cultura y el arte no es otra cosa que la manifestación del ingenio humano, y se asume que en la universidad tenemos ingenio, tenemos gente con creatividad, y qué mejor que brindar los espacios para que se vaya desarrollando esas habilidades de los estudiantes. Y por otro lado, también somos conscientes de que en nuestra extensión universitaria, la mayoría de los estudiantes, chicas y chicos, son de escasos recursos económicos.
no todos tienen dinero, y se hacía necesario justamente que cuando alguien tenía problemas, había que ayudarle. Y ahí teníamos la trabajadora social que se trasladaba, conversaba con ellos en sus casas, y se buscaba la forma de hacerle acreedor alguna beca, alguna exoneración o algo por el estilo, pero el asunto era ayudar a los estudiantes. Y luego uno de los logros también súper importantes es el asunto de haber acreditado. Aquí en Carmen había como 7, 8 universidades que tenían extensiones, paralelos y cosas así, medio raras. Y cuando vino el proceso de evaluación universitaria por parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior a través del CEACES, que era en ese entonces, la única exención que logró pasar la evaluación institucional fue la nuestra. Y sacamos un puntaje que nos permitió justamente mostrar de que teníamos los estándares de calidad propios como para ser considerada una institución de estudios superiores. Y sacamos un puntaje que nos permitió justamente mostrar de que teníamos los estándares de calidad propios como para ser considerada una institución de estudios superiores. Y fue la primera evaluación y la pasamos. Y mientras que en el país se cerraron un montón de extensiones universitarias, aquí en el Carmen, pues la nuestra siguió su camino. Y ustedes son justamente en este momento beneficiarios de todo ese proceso de mejoramiento académico que hemos venido implementando incluso antes de la evaluación por parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el año ya 2005 traje a un técnico cubano para que se haga cargo de procesos de evaluación de la extensión. Y así fuimos mejorando poco a poco. En ese entonces ni se sabía estas cuestiones de que iba Ahora, mi trayectoria, sin embargo, esa cultura de evaluación la tuvimos desde el inicio. El licenciado Guido Vázquez, por ejemplo, él programaba las famosas jornadas de evaluación académica institucional, y un nombre más o menos así era. Y se evaluaba año a año. Y nosotros pues continuamos con aquello, pero luego lo fuimos perfeccionando. Y luego, pues, ustedes saben que la cumbre del proceso de evaluación fue una vez que el CEACES en ese entonces empezó a evaluar a las universidades. Ahora se llama CACES, se van inventando sus nombres, pero en definitiva es la misma institución, pero con otro. Y su objetivo es el mismo, mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo cree usted que influenció en su vida profesional la obtención de este cargo? Bueno, como les digo, lo primero es que esto me dio la oportunidad de servir a mi pueblo, a mi ciudad, a los jóvenes que ingresan a la universidad. Eso es una de las cuestiones. Cuando usted realiza una actividad profesional, tenga presente que tiene básicamente cumple 3 objetivos. Un objetivo profesional, eso es fundamental. Entonces, el hecho de que en algún momento mis compañeros consideraron que yo podía representarlos como decano, en otras palabras, en otro lenguaje, lo que me estaban diciendo, vea, usted, además de profesor, queremos y consideramos que está en capacidad de representarnos como nuestra autoridad administradora de nuestra extensión, en lo académico y en lo administrativo. Eso es. Gracias por su respuesta, Lisa. Nos da a entender que cuando uno hace las cosas con amor, realmente el esfuerzo se nota. Al culminar esta entrevista, lo positivo de esto fue que se realizó correctamente en un ambiente agradable y tranquilo. El doctor Gonzalo Díaz se mostró honesto al responder las preguntas que impartimos. Además que nunca se negó por responder con su más respectivo pensamiento, y que las experiencias que nos compartió fueron agradables y muy importantes para la comunidad educativa de la ULIAN y para todos los estudiantes en general. Lo negativo de esta entrevista fue que el día 26 de agosto de 2020 tuvimos muchos inconvenientes al momento de entrevistar, ya que a las 4 p.m. se fue la luz a 4 de mis compañeros y se produjo 3 veces ese percance. Así que después de no tener inconvenientes, le informamos al doctor Gonzalo Díaz que le dejemos la entrevista para el 27 de agosto de 2020 a las 3 p.m.
Lo interesante de esta entrevista fue que se pudo conocer la historia y trayectoria de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, que en ese entonces fue ejercida por el decano doctor Gonzalo Díaz. Es gracias a estas historias que pudimos saber cómo en la granja no se disponía de aulas y los estudiantes tenían que viajar hacia los entonces terrenos de la universidad, en donde ellos ejercían las nuevas enseñanzas y se formaban como futuros agrónomos del cantón. Y fue gracias a esta entrevista que hemos podido comprender cómo ha sido la evolución de la universidad con el paso del tiempo. So back to what I was saying. Could be us.